A continuación les vamos a explicar el siguiente circuito, el cual consta de 3 transistores, una resistencia RA de 0.4K, una resistencia RB de 1.7K, una resistencia RC de 6K y una resistencia RD cuyo valor no sabemos. La primera pregunta es hallar los estados de Q2 y Q3. Podemos observar a simple vista que Q2 está en corte. ¿Por qué? Porque el voltaje de base es igual a 0 voltios. Y la corriente de base, por ende, también va a ser de 0 amperios. Y esta es una de las condiciones para que Q2 trabaje en zona de corte. Ahora, debemos saber en qué zona de saturación trabaja Q3. Para eso, hacemos una malla, en donde la corriente va dirigida hacia tierra. Entonces, segundo paso tenemos voltaje CC, que es nuestra fuente de alimentación de 5 voltios, menos la corriente de base por la resistencia C, menos 0.7 voltios, que es el diodo del emisor, no el voltaje del diodo en este caso, porque en algunos ejercicios también pueden decir que el voltaje de diodo aquí es 0 voltios. Y esto va a ser igual a 0. Entonces tenemos 5 menos la corriente de base que no sabemos, la resistencia RC que es de 6, menos 0.7. Despejando esto tenemos 4.3 es igual a la corriente de base por 6. Y esto nos da un valor de 0.72 miliamperios. Esta corriente de base, como es diferente de 0, implica que Q3 no está trabajando en zona de corte. Entonces la siguiente pregunta es si está trabajando en zona lineal o en zona de saturación. Para eso tomamos la resistencia RD como nuestra fuente de alimentación para el colector. Entonces tenemos que esto es voltaje RD. Entonces tenemos voltaje de la resistencia D. Esto está aquí a tierra, el emisor, la base, la resistencia C, y esta es nuestra fuente de alimentación de 5 voltios. Voltaje CE es igual a voltaje del colector menos voltaje del emisor. Pero el voltaje del colector es igual al voltaje de RD. Voltaje del emisor al estar dirigido a tierra va a ser 0. Entonces tenemos que el voltaje del colector emisor va a depender del voltaje de la resistencia de RD. Al tener este valor, esto no se puede decir que el Q3 esté trabajando en zona lineal o en zona de saturación. La siguiente pregunta es hallar los valores de RD para que Q1 trabaje en zona lineal. Entonces, observando en el gráfico tenemos que la corriente de base de Q1 solo va a ir en esta dirección. Entonces, si va a ir en esta dirección y Q2 está en zona de corte, la corriente seguiría esta dirección y finalmente llegará a tierra. ¿Cómo podemos hallar la corriente de base de Q1 si no tenemos la resistencia RD? Esto es fácil debido a que Q1 y Q3, o sea, los transistores amplifican corriente, y al tener un beta igual, entonces la corriente, podemos decir que cuando la resistencia RD es igual a 0, la corriente de base que circula por aquí va a ser la misma que la corriente de base que circula por Q3. Para hallar los valores de RD, vamos a trabajar con los valores de frontera. Cuando RD es... vamos a trabajar con el voltaje de la resistencia RD en 0 voltios y cuando el voltaje de RD esté en 4.3 voltios. ¿Por qué no ponemos 5 voltios? Debido a que aquí hay un voltaje del emisor que trabaja con 0.7 voltios. En este caso estamos trabajando con los valores de frontera. Vamos a usar cuando el voltaje de resistencia RD es de 0 voltios. Entonces para eso tenemos el voltaje CC menos la resistencia de A por el colector de Q1 menos PCE más menos voltaje del colector de la transistor 1 menos el voltaje de RD, y esto es igual a 0. Si el voltaje de RD es igual a 0, tenemos que el voltaje CC menos RA por la corriente del colector 1
va a ser igual al voltaje colector emisor. Como ya hemos dicho, Q1 y Q3 van a tener la misma corriente de base. Ya hallamos la corriente de base, que es de 0.72 miliamperes. Tenemos que recordar que la corriente del colector es igual a beta veces IB. Esto nos va a salir un valor de 71.6 miliamperes. Voltaje CC vale 5 menos la resistencia RA, que es 0.4, por la corriente del colector, que es 71.6, igual a voltaje del colector emisor. El voltaje del colector emisor en este caso es menos 23.4. Al salir el valor del colector emisor negativo, nos dice que Q1 está en zona de saturación. Ahora, vamos a trabajar con el segundo valor de frontera, cuando el voltaje de la resistencia RD es de 4.3 voltios. Para ello tenemos 5. Este valor nunca va a cambiar, entonces 5 menos 28.4 menos 4.3, que es del voltaje de la resistencia RD. Esto va a ser igual al voltaje del colector emisor. El voltaje del colector emisor en este caso es menos 27.7. Como también está negativo, Q1 también está en zona de saturación. Entonces, al tener estos resultados, deducimos que Q1 siempre trabajará en zona de saturación. Y que para que este trabaje en zona de saturación no va a depender de la resistencia RD, sino que va a depender de la corriente de base por la que circule en Q1. A continuación procedemos a ver la simulación. A continuación tenemos la simulación del circuito con su respectiva gráfica. Para cada elemento a analizar le hemos colocado un punto de prueba, ya sea de voltaje o de corriente. El primer elemento a analizar es PR1 del transistor Q2, el cual nos indicará el voltaje de base, el cual, como podemos observar, tiene un valor de 0 voltios. Representado en la gráfica dando de esta manera una corriente de base igual a 0 voltios. Esto implica que Q2 está en zona de corte. El segundo elemento a analizar es PR2, que es la corriente de base del transistor Q3. En este caso vamos a medir corriente, entonces ponemos corriente aquí para que podamos observar en la gráfica. Como podemos observar, este valor es distinto de 0, así que Q3 no está trabajando en zona de corte. Nos quedan los dos estados, zona lineal y zona de saturación. Como ya hemos dicho, la zona de saturación, para que un transistor trabaje en zona de saturación, el voltaje colector emisor debe ser negativo o menor que 0. En este caso, menor que 0.2 voltios. Y como podemos observar, el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje de la resistencia R3. Entonces, dentro de la gráfica, voltaje de la resistencia 3 es PR8 y el voltaje colector emisor, en este caso solamente el voltaje de colector porque el emisor está dirigido a tierra, es por R3. Y medimos en voltaje, como podemos observar. Entonces, pongámosles un valor de 30 mili para poderlo visualizar y 40 mil voltios. Como podemos observar, tanto el voltaje de la resistencia R3 como el voltaje colector emisor va a ser igual. Esto implica que no podemos confirmar que Q3 esté trabajando en zona lineal y zona de saturación. Para la tercera pregunta era hallar los valores de la resistencia R3 para que Q1 trabaje en zona lineal. Hemos colocado un valor cualquiera ya que el análisis previamente elaborado arrojó que Q1 siempre estará saturado. Entonces, vamos a analizar en la gráfica PR6, que es el voltaje de colector, PR6, y PR7, que es el voltaje del emisor.
Vamos a medir voltajes y estos están en voltios, entonces vamos a poner un mínimo de 2 voltios y un máximo de 5 voltios. Esto tiene un valor de 4.37 voltios y el voltaje del emisor un valor de 4.18 voltios. Si hacemos la diferencia, tenemos que el voltaje CE es 0.18 voltios, el cual es menor que 0.2 voltios, lo que significa que Q1 está saturado.